Buenos días a todos. Nosotros estamos en el último mensaje de nuestra serie Paz en la tormenta. Cómo enfrentar la crisis sin perder el corazón. Hemos reflexionado sobre los salmos, el desafío que la contingencia trajo sobre nosotros, sumándose a la contingencia diaria de las familias, de los corazones, de los problemas de la gente, hace con que reflexionemos sobre cómo enfrentar la crisis. Nosotros sabemos muchas veces cómo producir crisis, pero cómo enfrentarla es más difícil. Y por eso estamos meditando en este tema durante ese mes, estos 2 meses en realidad, y hoy día vamos a meditar el Salmo primero. Vamos a terminar la serie por el inicio, exactamente porque la idea es invitar a todos ustedes a que vayan a los salmos, a que lean a los salmos, a que den una nueva mirada, una nueva perspectiva de los salmos, porque dentro del mundo evangélico muchas veces la visión que existe sobre los salmos es un poco estereotipada, un poco simplista. Los salmos son profundos, son intensos, trae mucha sabiduría, y el Salmo primero abre el salterio para nosotros, así que vamos a meditar en ellos. Voy a invitar a que acompáñenme en la lectura de este Salmo. Yo leo un versículo, ustedes el versículo siguiente. Así dice la palabra de Dios: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, todos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Bueno, el tema de nuestro mensaje hoy día es soy feliz en Dios. Vamos a hablar sobre felicidad y realización, y seguramente podemos encontrar muchas teorías sobre la felicidad, muchas recetas para vivir una vida realizada. Quizás algunos encontrarán dificultad en definir felicidad, pero realización es un poco más concreto. Realización sería ese estado donde uno siente que ha logrado la razón de su existencia, o sabe que lo que debe tener para lograr la razón de su existencia. Y para encontrar la realización en la vida, nosotros buscamos muchas veces en 3 áreas. Quizás hay más, pero dejemos en 3. Buscamos una realización afectiva, una realización en sentirse amado por alguien. Por eso la gente se casa, por eso la gente gasta lo que gasta para casarse, ¿sí o no? Los recién casados aquí saben cómo es. Por eso la gente invierte en el amor, por eso la gente hace locuras. Por eso ahí el 14 se celebró el Día del Amor, ¿no es cierto? Mucha gente salió a gastar su buena luca en un restaurante, en un regalo. El amor nos hace bien. Pero muchas veces visualizamos la realización de la vida únicamente en una esfera afectiva. Otros visualizan la realización en una causa, en una especie de realización intelectual. Una causa o una idea, un concepto, un movimiento, ser parte de un proyecto o de algo que me hace sentir influyendo en el mundo. Esa realización intelectual es muchas veces lo que lleva a algunos a actitudes de las cuales nosotros consideramos fanáticos, porque son tan comprometidos con algo, con una causa, que lo afectivo pasa a segundo plano, tercer plano incluso. Son tan comprometidos con una causa, tan convencidos de ella, tan empapados de ella, que esa es su vida. Y no quiere a Dios que esa causa termine en nada. Porque mucha gente también llega al suicidio, así como algunos que al perder el amor de su vida pierden la propia vida. Muchos también al perder el sentido de la causa pierden también la propia vida.
Algunos han tratado la religión como una de esas causas. Hay muchas ideologías en nuestro planeta y mucha gente ha vivido a base de ideologías. Seguramente no lograremos una realización plena si nuestra búsqueda es solamente a través de una realización intelectual. También encontramos aquellos, y yo creo que aquí está también la mayoría, que busca una realización material que tiene que ver con su condición. No estamos hablando simplemente en hacerse multimillonario, sino que es establecer un padrón de vida que uno considere cómodo y que uno diga, si llego ahí, está bien. No necesito tener miles de millones, algunos millones, quizás un poquito más, pero uno va proyectándose su vida en una esfera material. No solamente se trata de dinero, estamos hablando también de posición, de tener determinado cargo, de tener determinado reconocimiento, determinados logros en la vida. Y muchos lideran o conducen su vida hacia una realización puramente material. Fíjese que todas esas ideas para realizar son comunes en nuestra cultura y para muchos eso es la vida. Pero si terminamos acá, vamos a terminar como el autor de Eclesiastés, donde él va a decir, yo tuve todos los amores que quise, yo estudié todo lo que pude estudiar y sé todo lo que se puede saber. Y yo fui el hombre más rico de toda la historia de ese país. Pero yo no veo un sentido en la vida. Él no se sentía realizado. Porque él decía, ¿qué sentido tiene si yo me muero ahora? Mi hijo que no trabajó nada se va a llevar todo. No es justo. Porque por más que tenga muchos amores, nunca es suficiente. Y no hay límites para hacer libros. Por lo tanto, ¿cómo puedo realizarme finalmente? Nosotros estamos buscando entonces la felicidad y la realización. Tenemos que hacer dos preguntas. Primero, ¿cómo definimos felicidad? ¿Cómo definimos la realización? ¿Cómo definimos eso? ¿Cuál es nuestra definición? Quizás todos nosotros tengamos una definición. Algunos son más humildes. La felicidad es una tarde tranquila con la familia tomando tecito. Podemos decir eso y podemos sentir felicidad en ese momento. Pero por supuesto que felicidad es un poquito más que eso. Ojalá. Tiene que ser. ¿Cómo definimos felicidad? Para responder a esa pregunta, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿De dónde nosotros obtenemos las directrices para decir qué tan feliz yo soy? Ese es el punto. El punto no es saber si soy feliz o no. El punto es saber cuánto necesito para ser feliz. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo puedo definir eso? Cuando pensamos en las esferas como vimos antes, en el amor, en una causa, en una condición, podemos establecer metas concretas. Cuando me case seré feliz. Cuando tenga hijos seré feliz. Cuando tenga el puesto en la empresa en la cual yo estoy, tal puesto, seré feliz. Cuando tenga tales logros, seré feliz. Cuando logre que mi causa llegue a tal fin, seré feliz. Son metas concretas, pero ¿quién dijo que tienen que ser estas metas? ¿Quién establece? Fíjese que nosotros muchas veces, siendo cristianos, estamos buscando o estamos midiendo la felicidad con padrones no cristianos. Estamos buscando la felicidad de una manera equivocada y este salmo nos va a ayudar a reorientar la vida. Porque este salmo nos introduce a una serie de expresiones del corazón humano ante Dios, de gente que estaba sufriendo, gente que estaba feliz, gente que estaba buscando equilibrar la vida con Dios. Y por eso nos ayuda ahí en la búsqueda de la verdadera realización. El Salmo primero es un salmo que introduce al conjunto de los salmos. Los salmos, para que tengan idea, son 150 cánticos o oraciones y que fueron compuestos por más de 1000 años. Tenemos salmos de Moisés y tenemos salmos posesílicos que están ahí como 400 años antes de Jesús. Entonces hay un margen de tiempo bastante amplio y probablemente alguien tomó el trabajo de organizar, alguien o más de uno quizás, organizar. Están organizados en 5 libros. Podemos definir las diversas formas, pero eso es solamente un detalle. El tema es que son 5 libros, alguien los editó.
Y muy probablemente el editor escribió o produjo estos dos primeros salmos, el Salmo 1 y el Salmo 2. El Salmo 1 es más personal y el Salmo 2 es más comunitario, pero apunta exactamente a introducir como una pitada de sabiduría, es decir, no es tanto una música como hemos visto en los salmos anteriores, es más bien una exhortación, como que para dar el tono. Bueno, no soy músico, pero yo sé que muchas veces cuando para que el cantante cante en el tono correcto, el músico va y da la nota, ¿no? Tum, tum, y ahí uno, no sé qué magia hacen eso, pero logran entrar en el tono. Yo nunca pude hacer eso. No sé, no entiendo qué onda, voy a cantar cualquier cosa. Pero el músico escucha el tono y va en el tono que te dan, ¿cierto? Lo que hace el salmista aquí es eso. Él va a dar el tono para preparar nuestra alma para lo que viene en los versos, en los capítulos o salmos siguientes. Y por lo tanto él introduce también algunos aspectos fundamentales del libro de los salmos que tiene que ver, uno de ellos, hay varios obviamente, pero uno de ellos es el contraste entre justos e injustos. Y lo hace eso ¿por qué? Lo hace porque muchos de los personajes que están cantando a Dios están sufriendo. Y en el sufrimiento se están cuestionando cuál es el sentido de todo eso. ¿Vale la pena todo ese sufrimiento? ¿Vale la pena todo ese esfuerzo? ¿Por qué Dios no me ayuda de otra manera? Y cosas así. La comparación también entre justos e injustos es porque en los salmos se personifica la maldad. Entonces, obviamente que nosotros odiamos a la injusticia. ¿Qué es lo que hace el Salmo? El Salmo dice, transforma la injusticia, que es un concepto abstracto, en la figura del injusto, del pecador. Y quizás para nuestra cultura contemporánea uno va a decir, oye, está segregando personas. Pero entiende la mentalidad del salmista. Él está personificando un concepto abstracto. Y para nosotros es muy importante, ¿por qué? Porque a veces cuando hablamos abstractamente de ciertos temas, dejamos esos temas en el campo de las ideas y no lo transformamos en acción. El salmista está hablando desde la acción y nos ayuda a implementar eso en nuestras vidas. Así que ese salmo nos ayuda a entender cómo es la busca por la verdadera realización. Y yo creo que hay tres partes en ese salmo. Podemos dividir ese salmo en tres partes. El salmo inicia hablando en una comparación entre el dichoso, el feliz, el bienaventurado, esa sería la palabra, que no hace tales y tales cosas. Después hace una comparación con un árbol junto a corrientes de aguas y por fin dice que el justo perseverará y será salvado en el día del juicio, en cuanto que el injusto o el pecador no. Tres cosas que nosotros podemos aprender en este salmo que nos ayuda a encontrar la verdadera realización. Lo primero es que él nos llama a asumir una postura de dependencia y compromiso con Dios. Y es muy interesante cómo el salmista nos llama de una forma curiosa quizás, porque él inicia la primera palabra de todo el conjunto de los salmos es bienaventurados, dichosos. Si tradujéramos por felices, sería una traducción un poco pobre, porque es más que feliz. De hecho, la palabra aquí, ella está en el plural. Sería como si él dijera, cuán envidiable es la vida del hombre que, o qué tan hermosa o qué tan maravillosa es la vida del hombre que, y ahí viene lo que él dice. Pero él, en vez de hacer una comparación positiva, hace una comparación negativa. ¿Cómo es feliz el que no hace tales cosas? Y es hermosa la forma como construye esa negatividad, podemos decir así, esa comparación. ¿Por qué? Porque él dice, ¿cómo es feliz o cómo es dichoso el hombre que, uno, no sigue el consejo de los malvados, dos, no se detiene en la cena de los pecadores y no cultiva la amistad con los blasfemos? Otras traducciones van a utilizar unas palabras diferentes. Van a utilizar las palabras, bienaventurado el que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores y no se sienta en la rueda o en la silla de los escarnecedores. Entonces, hay una idea aquí de progresividad. Primero, él se refiere a aquel que no toma o no recibe, no acepta el consejo de ¿quién?
de quien ha declarado en su vida no seguir a Dios, de quien se ha abierto, se ha manifestado en la vida como una persona que rechaza la visión de Dios para la vida. Entonces, ¿cuál es el primer punto aquí? ¿Cómo es feliz el que no acepta los consejos, el que no escucha y asume esos consejos para la vida, que no transforma, que no forma su mente a la luz del pensamiento de personas que rechazan a Dios? ¿Cómo es feliz el que no escucha a quien no escucha a Dios? Pero el escuchar todavía está en un campo de la intencionalidad, no se concretó en algo material, pero él va un poquito más allá. Ese no solamente escucha, bienaventurado también el que no se detiene. Y fíjate qué interesante, porque él habla de andar, detenerse y sentar. Son casi como 3 niveles diferentes de compromiso. Si yo escucho el consejo, lo escuché y lo tengo presente, que lo vaya a hacer es otra cosa. Ahora, que yo me detenga, significa que lo estoy tomando un poquito más en serio. Ahora, que yo me siente, ahí yo me lancé. Esa es un poco la idea. Entonces él dice, bienaventurado, ¿cómo es feliz el que no escucha el consejo de aquellos que han rechazado a Dios, de aquellos que están trabajando en contra de Dios, que tienen una mente, una forma de ver el mundo anti Dios? También, ¿cómo es feliz el que tampoco se detiene? El detenerse ahí, el detenerse en el camino, y la palabra es interesante que viene, el que no se detiene en el camino. Camino en la Biblia siempre estuvo vinculada a la idea de forma de vivir. Entonces aquí ya el consejo es transformado en práctica. El que hace o que vive como ellos, que ya ha asimilado ese estilo de vida, que ha empezado a imitar a aquellos que son, como dice el Salmo, pecadores o impíos. Entonces, la exhortación también es no solamente a no escuchar o no asumir como verdadera las palabras de aquellos que niegan al Señor, también es un llamado a no imitar la conducta de los pecadores. En varias partes de la Biblia hay exhortaciones así. Porque quizás en un ambiente controlado eso puede parecer algo punto pasivo y no, si estamos bien, pero cuando estamos en momentos de crisis, nuestras reacciones tienden a ser reacciones similares a las que hemos visto en nuestro ambiente y que normalmente son reacciones pecaminosas. Y a veces nos enojamos y pensamos, ¿por qué mi compañero de trabajo, que traiciona a la mujer, engaña al jefe, viene con un atestado falso y hace todo tipo de trampa, y a él le promocionan y a mí no? Y uno se enoja. Y uno empieza poco a poco ponerse un poquito más blando en ciertas prácticas éticas en el mundo laboral. Lo mismo puede pasar en la familia, lo mismo puede pasar en diversas instancias donde uno va flexibilizando su moral porque siente que ser justo no compensa. Por eso él dice que no se detiene en la conducta de ellos. Pero el tercer aspecto que él dice, él tampoco se sienta en la rueda. El sentarse aquí en nuestra cultura no es como el sentarse en la cultura de los hebreos. En la cultura de los hebreos, el sentar es hacer amigos, es identificarse, es generar un lazo tan intenso que llega a ser, somos partners, somos junta, somos de un mismo equipo. Es algo bastante grave incluso, porque incluso el texto dice que no cultiva amistad. De cierta manera pasa a ser considerado como uno de ellos. Se identifica totalmente. El tercer aspecto aquí apunta a aquel caballero, aquella persona, aquella mujer que no solamente ha asumido una visión contraria a la visión bíblica, no solamente ha empezado a hacer cosas que no son de acuerdo a lo que Dios quiere, pero ha estado tan metido en eso que la gente ya lo identifica como una persona que no tiene nada que ver con Dios. Ella ejemplifica o muestra con sus actos, con su forma de pensar, con su forma de hablar y con lo que habla y dice y hace, que no está caminando con el Señor. Por lo tanto, ¿por qué el autor dice eso?
Porque Él quiere que nosotros entendamos que la felicidad está exactamente, la dicha está exactamente en romper con la tentación de dejarse llevar por un tipo de pensamiento que no es el pensamiento de Dios para nuestras vidas. Porque la verdadera realización no está en hacer lo que nosotros pensamos que es lo más correcto, pero la verdadera realización está en lo que Dios dice que es lo más correcto para nosotros. Porque el dichoso, como dice el texto, ¿qué es lo que él hace? En vez de hacer todo eso, sino en la ley del Señor se deleita de día y de noche, y de día y de noche medita en ella. ¿Qué significa eso? Significa que este caballero, o esta persona, ese hombre, esa mujer, que efectivamente rompe con el pecado, él encuentra o busca encontrar realización en la Biblia. Y fíjese qué interesante, él dice, el que medita de día y de noche, y uno va a pensar, wow, pero qué canuto, ¿no? ¿Quién medita de día y de noche? Dime la verdad. Nadie. Si yo les predicara, hermanos, ustedes tienen que meditar día y noche. O sea, ni yo voy a hacer ni ustedes. ¿Qué está hablando acá? ¿Qué significa ese meditar día y noche? Primero, él dice que el personaje acá, él tiene la comprensión de que para entender cómo su vida funciona, él depende de Dios. Más que depender de Dios, él encontró placer en Dios. Él encontró placer en la forma de Dios de hacer las cosas. Por eso que aquí dice que él se deleita, hay placer. Muchas veces cuando hablamos de meditar en la palabra de Dios, la última cosa que nosotros relacionamos en la cabeza es placer. Pensamos, es una obligación, es una necesidad, es bueno, hace bien, es como comer verduras, ¿cierto? Nadie come verdura por mero placer. ¡Ay, qué ganas de comer! No, o sea, con todo respeto, de repente hay alguien aquí, pero las personas en lo general no lo hacen tanto por placer cuanto por necesidad. Esa es la verdad. Uno se acostumbra, puede que le guste, pero seguramente encontrará placer en otras comidas que te hacen más mal o que te hacen más daño. ¿Sí o no? Esa es la verdad. A veces cuando pensamos en meditar en la palabra, pensamos, ay, tengo que hacerlo, no tengo que esforzarme. Entonces la idea del esfuerzo, de compromiso, de responsabilidad, de necesidad, nunca de placer. Pero él feliz, él encontró placer en él. Pero no solamente placer en la palabra, lo que él encontró placer es en la forma de vivir según Dios, que va más allá de la palabra. Él encontró placer en vivir con Dios. Él entendió que hay felicidad, que hay realización, que hay algo más. ¿Por qué nosotros luchamos con la meditación en la palabra? Porque todavía nuestra mente está pensando, está encuadrando la felicidad y la realización en patrones no bíblicos. Tenemos que romper con ese padrón bíblico. Nosotros hemos estado andando en caminos de pecadores. Nos hemos asentado en la rueda de los escarnecedores sin darnos cuenta. Hemos asimilado un estilo de vida no cristiano. Nos hemos permitido pensar así. Y nos hemos adaptado mínimamente el cristianismo a eso. Por eso nos cuesta tanto, por eso es tan rara la forma de Dios de felicidad. Parece así como muy piadoso, muy canuto, muy así como que, ay, qué fome. ¿Sí o no? Es porque nuestra visión, nuestra idea de felicidad está equivocada. ¿Qué es lo que hizo el dichoso? Él encontró en el Señor realización. Por eso medita día y noche. ¿Por qué? Porque la necesita por un lado. Pero cuando nosotros estamos encantados con algo, disfrutamos. No vemos la hora pasar. Nos encantamos en hacer lo que estamos haciendo porque es placentero. Es como maratonear ahí las series, ¿no? En Netflix uno va y va y va y va. Si la serie es buena, si el partido dura 48 minutos, 49, 52 minutos, uno va y ¿qué importa? Porque te produce placer. Eso es lo que somos llamados a hacer, asumir una postura. ¿Y por qué asumir una postura? Porque el autor aquí llama a efectivamente ser consciente en querer eso. Nosotros debemos entender que la postura, el hombre piensa ser feliz
cuando hace lo que quiere, pero ignora la absolutamente superior felicidad que disfruta aquel que, negando su propia voluntad, se satisface con la de Dios. Lo que él va a decir es que hay una felicidad superior, diferente de la que estamos acostumbrados. Ahí está el punto. La segunda cosa que vemos en este salmo es que, para ilustrar eso, él hace una comparación con el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Lo que él quiere decir es que nosotros debemos entender que para vivir la plenitud de Dios, para vivir la felicidad como Dios la ha diseñado, debemos caminar con Él, debemos experimentar el proceso de caminar con Dios. ¿Qué significa? Significa que cuando Él muestra la figura del árbol, Él quiere que entendamos que mientras el impío imagina la felicidad en tener una buena casa, tener una buena vida, resultados que son más concretos y más dinámicos en la vida, la felicidad para el Señor no es de esa realización rápida, sino que es de un proceso bastante más lento. Pero ese proceso que es lento es un proceso que es constante y es un proceso del cual se produce vida. La idea de un árbol es una idea de un objeto, de un ser orgánico que está en un organismo vivo que va en dependencia de su alimentación, va creciendo, pero es un árbol bien plantado, fijo, bien consolidado. La idea aquí es de algo que es firme. ¿Firme por qué? Porque viene viento, marea, porque vienen los problemas, vienen las crisis. Y el árbol permanecerá firme porque está bien plantado. Pero no solamente bien plantado en medio de la nada, está bien plantado en un lugar estratégico, muy estratégico, porque tiene a su disposición todo tipo de alimentación necesaria. Nunca le faltará nada. Y es exactamente por eso que el árbol cumple con su propósito. ¿Cuál es su propósito? Producir fruto. Y produce bastante fruto. ¿Y produce cuándo? Cuando tiene que producir. Es decir, el árbol funciona adecuadamente. Es hermoso eso, porque a veces nosotros queremos ser un árbol que produce fruto todo el año y no en la estación adecuada. En la vida hay estaciones. Hay momentos de producir, hay momentos de dejar de producir. El árbol que es alimentado por el Señor produce en los tiempos del Señor y no en los nuestros. Pero produce. Pero aun cuando no produce, sus ramas o sus hojas están siempre verdes. El año tiene altibajos, los climas, los tiempos, pero Él tiene una abundancia de alimentación. Es decir, pese a la intemperie, Él permanece lleno de vida. Ese es el punto acá. Hay momentos en la vida donde nosotros nos sentimos vacíos. Parece que se nos fue la vida, se nos fue el vigor, se nos fue la disposición, la voluntad, las ganas de vivir. Por los problemas, por las dificultades, por el temor, por el miedo, por cualquier razón. Pero aquí Él dice que el que encuentra en el Señor sentido, busca y se esfuerza por asumir una postura ante el Señor, ese mismo experimentará vida todo el año. La idea aquí es de que para experimentar felicidad yo no puedo pensar meramente en que Dios me dé cosas. La felicidad y la realización está en el mismísimo caminar con Dios. Porque las cosas se vienen y se van. Ganamos y perdemos. Y Dios quiere que tengamos nuestros ojos no puestos en estas cosas, que son regalos de Dios, amén, pero cumple su propósito y dejan de existir. Dios es el bien precioso. Eso es lo que debemos buscar, experimentar el proceso de caminar con Dios. Dios quiere que seamos felices y encontremos plenitud de vida en Él solamente, porque en Él tenemos todo lo que necesitamos y con Él nosotros somos mucho más productivos. Nuestra vida llega al fin para el cual ella existe. Ese es el punto. Nuestra verdadera realización
se encontrará ahí. Pero él hace la comparación y el contraste con los pecadores, con los impíos, con aquellos que rechazan la forma de Dios de encontrar felicidad. Y él compara no un árbol bueno con un árbol malo, pero él compara un árbol con la paja. ¿Y de dónde viene la paja en la idea acá? Cuando se procesaba el trigo, para colarlo, en una tarde de bastante viento, se echaba hacia arriba, el viento se encargaba de hacer volar la paja y con eso iba quedando solamente el trigo. Ese es el proceso. Por lo tanto, él compara a estas personas que rechazan el camino de Dios, rechazan la comunión con Dios, rechazan tener en Dios su única realización, como que la totalidad de la alegría, de la felicidad que ellos pueden lucir hoy día, se terminará y se desvanecerá como la paja en el viento. Parece mucho, parece importante, parece que son exitosos, parece que le está yendo bien. Y uno que está siguiendo al Señor, está sirviendo al Señor, está ahí, todavía aquí parado, todavía sirviendo, y como que nada pasa, y el compañero que es tramposo, que es engañador, que es adúltero, que es un tipo que uno puede decir, ese tipo es chanta, ese tipo es malo, ¿por qué le va bien, a mí no? ¿Por qué parece que a los que salieron a saquear y robaron y les va bien, nadie los pilló, y hicieron harta plata, están bien, están vacacionando, y tú estás trabajando? O tú te quedaste cesante, y uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué el Señor no fue? ¿Por qué el Señor no? Y el salmista va a decir, no se preocupen, porque por más que puedan lucir en su pretensa felicidad, eso se terminará. Porque al fin y al cabo son como las pajas que el viento lleva. Ese es el nivel del contraste. Por lo tanto, el salmista va profundizando su exhortación. Primero, nosotros debemos claramente entender que es un tema de posición. Yo tengo que asumir una posición ante Dios, una postura. El tema de la felicidad es un tema importante, el tema de la realización es un tema importante, porque tiene que ver cómo entendemos a Dios. Por lo tanto, lo que Él quiere es que nosotros tomemos una postura ante Dios y no andemos pololeando con ideas contrarias a la idea de Dios, tratando de unir los dos mundos que no son unidos. Yo tengo que romper con todo un pensamiento para asumir el pensamiento bíblico. Luego yo tengo que caminar con el Señor y dejar que Dios me alimente a mí, para que así mi vida pueda florecer. Y por fin yo tengo que entonces entender que toda mi vida está diseñada, ojo con eso, todas nuestras vidas están diseñadas para un final. Es así como funciona la idea del organismo vivo. Nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Caminamos hacia ahí. Y obviamente todas nuestras acciones son tomadas a medida en que yo imagino cuál es la finalidad de eso. Si vivimos en un mundo en la certeza de la impunidad, todos seríamos criminales. Pero es la noción de que alguien me va a cobrar justicia, alguien me va a exigir, algún momento voy a tener que rendir cuentas, entonces yo cambio la forma de actuar. ¿Qué es lo que dice al final? Él dice que al fin de la vida, los justos pueden hacer lo que quieran, pero al fin de la vida, los injustos y los pecadores pueden hacer lo que quieran, pero al fin de la vida, ellos no sobrevivirán al juicio. El juicio es visto en nuestra cultura como algo negativo, pero bíblicamente es algo sumamente positivo, porque el juicio, en el contexto bíblico, sobre todo en los Salmos, es cuando Dios va finalmente a establecer orden al caos. Es cuando uno es niño. No sé si ustedes tuvieran esa oportunidad. Bueno, yo era el mayor de 4, entonces a veces mi mamá salía y quedábamos los reyes de la casa. Hacíamos lo que queríamos. Tuve un hermano que se quemó una silla una vez. Cosas así, algo piola. Y antes de partir, ella decía, ustedes tienen que hacer esto, tienen que doblar aquí, tienen que ordenar la pieza, la sala, y cuando vuelva quiero tener todo ordenado. ¿Qué hacíamos uno? ¿Qué hacíamos? Salíamos a jugar. Jugábamos en la calle, jugábamos videojuegos, íbamos a dormir, a hacer cualquier cosa. Ella llegaba a las 5, cuarto para las 5, uno ya se ponía, ¿cierto? Y en la expectativa de que en algún momento pudiera surgir en la puerta, uno empezaba.
en 5 minutos tratando de terminar todo, de ordenar todo, de tener todo en pegue, porque va a llegar la mamá y quiere tener todo arreglado. La expectativa del deadline, del fin, de la hora en la que llega, nos hace reorganizar nuestra agenda. Eso es lo que pasa en la vida. Lo que tenemos que entender es que cuando la palabra aquí habla de esperanza final o de juicio, está hablando de que Dios va a traer orden al caos, justicia a los injustizados, pero también va a llamar a los injustos y los pecadores a que rindan cuentas. ¿Y qué pasará cuando llegue ese momento? Al fin y al cabo, el juicio final me dice que no vale la pena para absolutamente nada seguir cualquier estilo de vida que sea diferente del que Dios diseñó. Porque voy a tener que rendir cuentas. Puede parecer bonito, puede parecer interesante, puede tener mucha lógica, puede que todos estén haciendo, puede que esté de moda, puede que sea fantástico, puede que sea lo que sea. Pero si no es el modelo, la forma, el pensamiento de Dios, no resulta. Y más, Dios te va a cobrar y Dios te va a exigir una otra postura. Y Dios te va a condenar. Y eso es importante, tenemos que traer eso de nuevo para nuestra cultura. Porque parece que la idea de condenación es muy fea, no puedo hablar de eso. La Biblia habla de eso, no puedo dejar de hablar de eso. Habla de condenación. Si usted vive siguiendo una vida de pecado, será condenado. Y Dios no hace como palabras así como, no, es que no es bien así, es exactamente así. Por lo tanto, tenemos que tener eso en mente. ¿Hacia dónde va su vida? Si Jesucristo vuelve ahora, si tu vida se termina ahora, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Juan Calvino dice lo siguiente: por tanto, en vez de admitir ser engañados con su imaginaria felicidad, hablando de los impíos, él dice, tengamos siempre delante de nosotros, o de nuestros ojos, en circunstancias de estrés, la providencia de Dios, a quien le pertenece la prerrogativa de establecer los negocios del mundo y hacer con que del caos surja perfecto orden. Tengamos en nuestras mentes la providencia de Dios. Descansemos en el cuidado de Dios. Descansemos de que si yo hago lo que Dios quiere, Él me sostendrá, aunque no tenga lógica ahora, aunque sea contrario al sistema en el cual estamos viviendo, aunque vaya a perder plata, aunque vaya a perder fama, aunque vaya a perder lo que más anhelaba quizás, aún así estaré entonces confiado en Él. ¿Qué es lo que es realización? Realización es producto de una bendición eterna. No es producto de conquistas temporales. Conquistas temporales vienen y van. Pero la conquista temporal no transforma tu ser. Te puede alegrar una tarde, pero te vas a dar cuenta que con el tiempo se pone viejas noticias. Y uno quería más, y más, y más, y no tiene fin. Realización es una bendición eterna. Nuestra realización plena está en la realidad que es Cristo. Porque la ilusión, y esa es la comparación entre una idea ilusoria de felicidad y la idea real. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que somos pecadores y que merecemos el infierno y que no tenemos ni parte ni arte en hablar de realización y felicidad. Porque por lo que somos dentro de nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestras palabras, en nuestras acciones, no hay espacio para la felicidad. Hemos perdido totalmente la felicidad cuando hemos abandonado al Dios. Pero ¿por qué podemos seguir hablando de felicidad entonces? Porque pecadores y miserables como somos, Dios se compadeció de nosotros y vino hacia nosotros a rescatarnos. Esa es la realidad. La realidad es que yo no merezco ser feliz, pero Dios me ha comprado, me ha garantizado la posibilidad de volver a ser feliz a través de Él mismo, encarnado en la figura de Jesucristo. Por lo tanto, Él es nuestra realidad. Esa es la realidad. Y si yo no encuentro realidad y felicidad en Jesús, no la encontraré en ningún lado, porque el resultado de todas las obras fuera de Cristo es el infierno. El infierno tanto aquí como allá. Así que tenemos que entender eso, porque es solamente en Cristo que encontramos el amor, toda esa realización afectiva que buscamos en el otro, encontramos plenamente y totalmente en Jesús. No significa que por amar a Jesús no amo a mi esposa, todo lo contrario. La amo mejor, porque me ama a Cristo.
y yo aprendí a amar a Él. Amo mejor a mis amigos y a mi familia, porque ellos no son mi todo, Jesús lo es. Y exactamente por eso es que yo puedo entonces amar bastante mejor, porque yo sé que soy amado y no dependo del amor de ellos para sentirme feliz y realizado afectivamente. También en Jesucristo encontremos sentido, encontremos la explicación del mundo. Mucha gente se está ahí debatiendo cuál es el sentido, cómo va a ser el futuro de Chile, qué va a ser. Miramos a la palabra y encontremos sentido aquí. Esa es la lógica, ese es el camino. Jesús explica el problema de Chile, Jesús explica el problema de tu familia y de tu corazón. Hay sentido ahí. Al encontrar Jesús, encontramos la lógica de nuestra existencia. Y eso trae realización y paz por saber, al menos de alguna manera, cómo están funcionando las cosas. Y en tercer lugar, en Cristo. Nosotros no podemos o no necesitamos desesperarnos por tener más en comodidad, en progreso en la vida, en conquistas. Él me cuida. Él me cuida, entonces yo estoy respaldado. Tenga mucho, tenga poco. Me vaya bien o me vaya mal, Él me cuida. Yo descanso en ese amor. Exactamente por eso que soy, como dice el texto, exactamente por eso es que podemos ser absolutamente felices. No necesito buscar las cosas que el mundo busca, porque yo tengo un Dios que se ha compadecido de mí y Él me ha dado. Él me ha cuidado. Por eso puedo decir, soy feliz en Dios. Él es mi felicidad. Eso es lo que nosotros debemos buscar, esa realización en el Señor solamente. Vamos a orar, pedir que el Señor trabaje en nuestros corazones, limpie nuestras mentes de cualquier idea equivocada de felicidad y nos ayude a abrazar esa nueva forma de vivir, que podemos posicionarnos, buscar, decir, Señor, yo no quiero ya influenciarme con pensamientos equivocados, yo no quiero pensar que la felicidad de cualquier cosa que yo pueda producir, yo quiero caminar contigo, yo quiero tener fe en la esperanza, yo sé que si entrego mi vida a ti, en el día del juicio final, en el día en que venga Jesús o en el día de mi muerte, yo encontraré la dicha eterna. No será el día de la desesperación, no será el día de la desilusión, sino que será el día máximo de la realización y de la felicidad. Eso es lo que yo estoy buscando. Por lo tanto, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos dé esta gracia. Señor amado,